La operación Valkyr cambió el curso de la guerra. Se firmó un armisticio y la Guerra Fría fue protagonizada por tres potencias. Hoy, en las pantallas, Valkyrie salvaje. Buenas a todos, soy Ezcardan. Por fin he podido retomar las reseñas, espero que vuelvan a ser semanales. Hablaré un poco de esto al final del vídeo, para aquellos que meramente queráis ver esta reseña de este suplemento de Sabas de Valkyrie Salvaje, publicado por Zong PJ en colaboración con la gente de HT. La gente de HT, esto ya por fin logré entenderlo, funciona un poco como publisher, digamos que hace como apoya a algunas personas como Zong o por ejemplo Bastión de Mundos a publicar algunos de los suplementos. Por eso no aparece el logo, pese a que se pueden comprar en su página web. Funciona una especie de cosa híbrida entre distribuidora y asesoría editorial y ese tipo de cosas, y es por el motivo por el que a mí me rayaba que no vinieran los logos de HT Publisher en estos productos que están promocionados por ellos. Así que bueno, una vez aclarada por fin esa duda, ha salido por fin Valkyrie Salvaje. Este es un proyecto que lleva muchísimos años en el horno. Yo recuerdo oír hablar de Valkyrie Salvaje probablemente desde los inicios del Patreon de Zong, cuando publicó la Control de Crisis. Bueno, yo me uní en el Patreon de Zong a final del primer año, ya tenía algunas cosas publicadas en el Patreon. Cuando se hizo la Control de Crisis ya escuché hablar de Valkyrie Salvaje. Os recuerdo que la edición, no sé, creo que mínimo hay una edición internacional al portugués, bueno, el brasileño, de Valkyrie, que viene con sistemas Sabas también, pero esto no recuerdo yo si llegó a término, porque fue en la época esta en el que Nocturnal Editorial, una editorial americana, iba a sacar también Valkyrie, iba a sacar también Akuma, iba a sacar una serie de juegos españoles, también se iba a hacer cargo de la marca del Este, ¿no? Y ahí pasó cuando el editor murió de un infarto, que fue una lástima porque además fue el diseñador original de Mago la Ascensión. Digamos que su hermano decidió deshacerse de todos los productos y no quería saber nada de todo aquello. Al menos eso es lo que me llegó. Y una de las consecuencias imprevistas, por ejemplo, fue la pérdida de la licencia de Pendragon por parte de No Solo Roll, porque volvió a Chaosium. Así que bueno, es una historia interesante, cuanto menos, de este tipo de anécdotas que realmente afectan a la publicación de juegos de rol, pero no a la hora de jugar. Pero vamos a hablar de Valkyrie Salvaje, un libro que le queda de lujo. Valkyrie parece escrito para Sabas, y concretamente la Control de Crisis le queda. Bueno, la parte de investigación no queda tan bien, pero hay momentazos en esa campaña. Yo jugué dirigí los dos primeros módulos. Y sobre todo el segundo tiene algunos momentos que con Sabas hubieran quedado mejor, ¿no? Mejor con Sabas. Y he de decir que este libro tiene cosas bastante interesantes, porque no es el libro, no es el tocho de Valkyrie CDB. Y si bien pierde cosas, porque por ejemplo no tenemos tanto contexto histórico, nos faltan muchos detalles, este está más centrado, porque eso yo considero que es bueno en los juegos de rol, que se centren en un tema. Aquí vamos a llevar gente del Departamento de Amenazas Emergentes, el DAE, un equipo internacional dispuesto para enfrentarse a las amenazas tecnológicas, nanotecnología, inteligencia artificial, clonación, todas aquellas amenazas tecnológicas que pueden poner en riesgo a la propia humanidad. Pero claro, todo al ser una organización internacional que depende de un aparato similar a la ONU, en un mundo en el que seguimos en Guerra Fría en el 2075 entre las tres grandes potencias, debido a que es una ucronía en la que hubo una divergencia, en la que, al contrario, me parece interesante, porque al contrario de las ucronías habituales de la Segunda Guerra Mundial, en el que se pone al bando de los nazis como vencedores, aquí digamos que da un impasse. Las tres potencias no pueden continuar y digamos que crean una guerra fría en el que se adelantan algunos conceptos tecnológicos y tienen cosas similares. Por ejemplo, existe la Unión Europea, aunque se funda bastante más tarde, y digamos que es una especie de estado ficticio satélite en la que, para darle independencia y la simulación de autogestión a un montón de países que fueron conquistados por la potencia del eje, y en el que España e Italia obviamente tienen un papel predominante debido a que
su neutralidad barra apoyo al bando alemán en la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que les ha permitido tener algunas cosas interesantes. Tiene algunas cosas que, de hecho, pueden parecer estúpidas, pero tienen hasta cierto realismo, ¿no? Como por ejemplo que el mecha, en los Mets que existen en esta ambientación, pues por ejemplo, fueron un diseño español que no se financió en España, sino que fue robado. O tiene algunos pequeños de esos detalles. No sé si eso viene exactamente aquí o viene en alguno de los suplementos o tal de la línea de Valkyrie. Que una ventaja que tiene es que podéis haceros con ellos de forma gratuita, lo cual el suplemento de la Luna yo creo que es interesante que lo podáis tener porque la Luna, la estación Valkyrie y la Tierra tienen un papel predominante aquí, no tanto Marte, aunque el suplemento de Marte para mí tiene cosas interesantes, es más debido a las latencias de viaje, creo que se tarda 2 años o 1 año y medio en el mundo de Valkyrie en llegar a Marte, provoca que la comunicación, la falta de comunicación no sea fácil, o sea, es como su pequeño microcosmos. Pasa un poco igual que en Eclipse Phase con la parte de Júpiter, que Júpiter es técnicamente su propio microcosmos, pues aquí pasa con el equivalente en Marte. Pero bueno, vamos a echarle ya por fin un vistazo a Valkyrie Salvaje. Bueno, aquí tenemos Valkyrie Salvaje con esta portada tradicional en los productos de Zong, en la que comparte portada y contraportada la misma ilustración, en el que vemos a este soldado en probablemente la base lunar. Como ya sabéis, Zong intenta que todo se parezca un poquito a lo que está buscando, si bien él trabaja sobre todo con imágenes de Creative Commons. De hecho, una de las cosas que a mí me fascina de Zong es su capacidad de encontrar imágenes y lograr recordar y apuntar de dónde procede cada uno, el tipo de licencia que tiene. Esto es una cosa que tiene Zong, que para mí me parece admirable. Ojalá pudiera trabajar yo así. Si pudiera trabajar yo así, probablemente algunos de los proyectos que he llegado a empezar y se han caído, a lo mejor me hubiera animado por terminarlos. Pero bueno, aquí tenemos el índice, la introducción, en el que nos habla un poco del universo de Valkyrie, su historia fuera del juego y los preceptos, ¿no? Esto de llevar al DAI que he estado comentando. Personajes, cómo crear personajes en sus conceptos. Aquí tenemos un poco los conceptos básicos de la gente que suele entrar en el DAE, por ejemplo, contrabandistas, fuerzas especiales y otro tipo de cosas. Creación de personajes, las diferencias con Savage Worlds de la creación de personajes, que principalmente se ve en un juego de desventajas y de ventajas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Dominador, Clonado, Fanático, una serie de ventajas, especialmente de combate. Pues intenta extraer algunas de los perks, joder, me sale el nombre en inglés, bueno, que de las habilidades clásicas que tenemos en el CDB, ¿no? No intenta ser un porte 1-1, pero sí se nota que algunos de los puntos vienen. Tenemos implantes y biomods, en el cual tenemos todo lo que es la instalación y mantenimiento de biomods. No me lo he leído exactamente, o sea, no me lo he leído. No he comparado exactamente si es una reproducción 1-1 del suplemento de implantes y biomods que tiene Zong. Si no lo fuera, que no estoy seguro porque no me ha dado tiempo a verlos todos, algunos sí se comparten. El suplemento de implantes y biomods yo considero que es casi un suplemento bastante bueno para tener esto, pero debido a la extensión creo que es una reproducción de ese suplemento. De hecho creo que ocupa un poquito más, pero quiero recordar que es un suplemento de 16 páginas y aquí se nos va casi a las 30, así que a lo mejor hay algunas más. Sí, incluso aunque no os guste Valkyrie Salvaje, solo por la parte de implantes y biomods y de tecnología puede servir bastante útil para algunas otras ambientaciones en el que queréis tener un elemento de cyberpunk, ¿no? Probablemente para algunas cosas de interface cero, aunque no me lo he leído, lo tengo, pero está en la pila de lecturas todavía. O algunos otros, incluso ambientaciones modernas en las que queréis darle un pequeño rollo futurista temprano, puede ser también bastante útil, ¿no? Estas ambientaciones, por ejemplo, a mí en mi Cazadores Salvajes, por ejemplo, si quisiera imitar un poco la organización de Buffy Cazavampiros de la cuarta temporada, esta organización gubernamental que se utiliza a utilizar aumentos en algunos estudiantes y tal para luchar contra amenazas sobrenaturales, creo que vendría bastante bien y ya eso merece la pena poder cogerlo. Si bien podéis comprar el suplemento suelto de implantes y biomods, creo que aquí es un poquito más completo. Pero yo os digo que no he revisado 1-1, algunas cosas me sonaban, pero no he hecho un trabajo de comparativa. Equipos y vehículos.
Las protecciones, como ves, tenemos un montón de armas y tecnologías, muchas de ellas extraídas de su versión CDB, con un montón de armamento nuevo de ciencia ficción bastante chulo. En el que, si además añadimos a la guía de ciencia ficción y a otros elementos, que la guía de ciencia ficción, por cierto, si es necesaria, no es necesaria, pero es interesante, está recomendada en el propio libro. Si la tenéis, es un añadido interesante para todo esto, ¿no? Y aquí tenemos, como veis, un montonazo de armamento. De hecho, me sorprende la cantidad de armas que hay y equipo miscelánea. Sinceramente, esto es muy común en los juegos de Zong. Tanto se puede ver tanto en el Pacemaker como en el Hardboiled el mimo que tiene la sección de armas. Yo soy de la opinión de que muchas veces me sobra un poquito la cantidad de armamento, porque a mí me gusta que haya pocas armas muy diferenciadas y a que haya tantísimas. Aquí no he hecho un análisis para saber cuán diferentes son las armas, pero muchas de ellas me parecen bastante similares. Sobre todo, aquí se intenta dar un detalle sobre toda la tecnología disponible en cada uno de los bloques. Sección de vehículos, con todo lo que tiene que ver, que es uno de los grandes detalles. El equipo, bueno, Zong le suele meter mucho mimo al equipo. Mechs, con los mechas. A mí el sistema de vehículos de Savage World estoy contento con él. El sistema de naves espaciales, en el que tenemos naves nuevas. Podrían ser usadas perfectamente en el sector TPK. Y aquí tenemos las reglas de ambientación. Como vemos, reglas de gravedad, de atmósfera, tablas de viajes. Y aquí ya tenemos la ambientación, en el que tenemos la historia de Valkyrie. Aquí nos van a hacer un resumen de toda esa extensa cronología de casi 100 páginas, o de probablemente 120 páginas que tenía el original. Si tenéis acceso, y creo que se puede conseguir un fácil acceso debido a que estaba en descarga gratuita por su licencia de Creative Commons, el Valkyrie original, conseguiréis mucho más contexto, pero aquí tenemos todo lo que hace falta para dirigir la ambientación. Como os digo, crea una divergencia en la Segunda Guerra Mundial con la operación Valkyr, en la cual es una operación en la que va a ser una serie de cambios, entre ellos que España rompa la neutralidad debido al asesinato de Franco. Carrero Blanco se decide aliar y posicionar claramente en el bando del eje, pese a la... y con ello pues se consigue una serie de ventajas tácticas, como por ejemplo evitar el suministro del norte de África, y al contrario, que es lo que soldría pasar en este tipo de ambientaciones ucrónicas, en la que se le da al bando del eje la victoria, aquí no se le da. Llega a un impasse y se decide crear un armisticio en la que los tres bandos, la Unión Soviética, Estados Unidos y Alemania, se van a repartir el mundo, ¿no? Cada uno con sus estados satélites y todo eso. Entonces va a haber una serie de conflictos durante la Guerra Fría, una Guerra Fría muy larga, de hecho que llega hasta la actualidad, y en la que se crean bastantes divergencias, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de JFK es una conspiración, es una operación alemana, ¿no? En el cual tenéis incluso un suplemento dedicado al mismo. Suplemento que, por cierto, a mí me inspiró en hacer una partida fuera del universo Valkyr. Pero ahí está. Y aquí tenemos pues un resumen de los suplementos, muy somero, de los suplementos del 1 de Marte. La sociedad, la forma de vida y tal. Está bastante bien, ¿vale? Es un resumen, en algunas veces coge elementos completos de cómo funciona la ambientación de Valkyrie. Se echan de menos algunas cosas, sobre todo en detalle, pero creo que es un gran resumen y un muy buen acercamiento, que deja de intimidar de esas casi 200 y pico páginas de ambientación que tiene el Valkyrie original. Como vemos, está basado mucho en la tecnología, en proyectos. Tenemos la descripción de las principales potencias. Que llama, por ejemplo, en España tenemos a nuestra reina Leonor de primera, de Borbón y Ortiz. Tenemos tenemos los Estados Unidos, tenemos Alemania. Alemania además está haciendo un intento de apertura, intentando lavar su imagen de los años anteriores, ¿no? Alejarse de todo lo que fue. Y como vemos, pues la República Popular China y todos los tipos de potencia. Esto lo analicé todo cuando hablé de Valkyrie, así que no sé si no sé la calidad de ese vídeo, porque hace casi 300 programas de él, pero bueno, podéis echarle un ojo
a mi reseña de la época. Y aquí tenemos la parte más interesante, aunque si bien habéis jugado, tenéis la control de crisis, esto sonará, que es el departamento de amenazas emergentes. Todo este suplemento está pensado para jugar esta ambientación. De hecho, se menciona varias veces la control de crisis y de hecho, la aventura que hay publicada, el Moon the Rage, es, digamos, el prólogo de la campaña de la control de crisis. Y vamos a llevar gente de este departamento, ¿no? Y aquí tenemos pues un montón de información que venía en la control de crisis sobre contexto de este departamento que se dedica a luchar contra las distintas amenazas tecnológicas que van a aparecer. Aparecen otros enemigos, organizaciones a las que se oponen, operaciones especiales a las que se enfrentan. Y aquí una de las cosas que me gusta mucho de Sabas y que Zonk hace particularmente bien, que es el generador de aventuras, en el cual mediante una serie de tablas aleatorias, sacando las cartas, podemos generar nuestra propia aventura. Yo siempre lo diré, estas tablas no son para que vosotros os sentéis a jugar y hagáis un plug and play, aunque podéis llegar a hacerlo. Están pensadas para cuando tú estás en tu casa pensando que vas a dirigir, saques 4 cartas y puedas diseñar una aventura conforme a ello. Como vemos, pues el generador de aventuras está bastante completo. Mierda, el cable. Y a continuación ya pasamos a la parte de reglas del director de juego, ¿no? En el que tenemos el miedo, tenemos trasfondos arcanos, basados principalmente en tecnología para las amenazas, poderes psíquicos, tecnologías excepcionales, sistemas de mutaciones y todo este tipo de cosas que se suele... O sea, esta parte es la que decís, joder, en Valkyrie no existe magia, ni ultra tecnología, ni superpoderes, sí que existe. Pero está pensada para que sean de los enemigos, ¿no? Y aquí tenemos pues todas estas reglas, como vemos, de amenazas y de cosas chungas, tecnología ultra y todo ese tipo de cosas. Tenemos una conversión de aventuras del CDB aquí al sistema Sabas. Yo no me esforzaría en convertirlas, o sea, literalmente las cogería y haría mi propia versión. Porque seguir estos sistemas de conversión al final no funcionan del todo bien. Aquí tenemos enemigos de amenazas emergentes, viejos conocidos para todos aquellos que hayáis jugado a la control de crisis, pues muchos de sus personajes pues os sonarán, ¿no? Y tenemos personajes corporativos, criminales, militares y un surtido importante de enemigos. Y aquí terminamos la reseña de Valkyrie Salvaje. Bueno, aquí acaba este Valkyrie 2075, un suplemento que a mí me ha gustado mucho. Es una ambientación de Sabas potente, en el que ojalá yo hubiera tenido hace años, cuando dirigí mi propia campaña de Valkyrie. Yo hice 2 partidas de la Control de Crisis, hice un par de one-shots e intenté empezar una campaña que no funcionó del todo bien, debido a que mi grupo no aceptaba bien el CDD en la época. Y creo que con esto hubiera funcionado también bastante. He de decir que la mini campaña que yo estaba haciendo, esta que duró, creo que fueron 3 sesiones, 3, quizás 4, no hubiera funcionado con Sabas. Habría necesitado otro sistema, porque no era una aventura de tantísima acción y Sabas requiere un poquito de acción para funcionar. Por eso he dicho que la control de crisis no funciona, hay algunas partes que no funciona del todo bien con Sabas, porque es una investigación bastante profunda, o sea, tienen algunos elementos de la llamada de Tulu y tal. Pero bueno, por lo demás, como todo el material de Zonk, 100% recomendado. Si dirigís ciencia ficción, debido a que tiene de la ambientación apenas será menos de un quinto del libro, tienes un montón de implantes y biomods, poderes psíquicos, mutaciones, tecnología ultra y otro tipo de cosas. Si queréis jugar a ello, es recomendable tener la guía de ciencia ficción. Creo que es recomendable tener la de implantes y biomods, un pequeño suplemento que sacó Zonk hace algún tiempo, en el que venían, porque ya os digo que no me he dedicado a comprobar si es una Repro 1.1. Sé que tiene cosas compartidas, porque me suenan de haberlas visto, pero es que no encuentro mi implantes y biomods. O sea, lo he buscado y no lo encuentro. Y por lo demás, espero retomar un poco las reseñas. Lo siguiente que voy a analizar será esto, Mountain Rage, que es la aventura que se podía comprar en la preventa. Se puede comprar a la suelta, pero estaba a la venta en la preventa, que es una aventura sobre una investigación en la luna, el prólogo de la control de crisis. Se puede jugar sin ella, pero funciona un poco a efectos de prólogo. Y poco más. Por último, cuestiones del canal. Voy a intentar retomar las partidas semanales, pero es que desde finales de diciembre hasta ahora mi vida ha sido un auténtico caos que poco a poco se va enderezando.
Así que espero retomar con el tiempo todo lo que es el antiguo canal. Considerad esta y la siguiente reseña el final de una etapa, y dentro de 2-3 semanas ya empezaremos con una etapa completamente nueva en la que se intentará retomar el ritmo. Lo siento mucho a todos los que me seguís. Sé que a mucha gente esta época de parón le ha sido decepcionante, y de hecho por eso el canal ha sufrido en algunas cuestiones, en estadísticas y métricas y tal, pero poco a poco pues pienso regresar. Por lo demás, nos seguiréis viendo los lunes. Intentaré retomar mi colaboración con algún otro canal, como las charlas de Eric, en las que me pillan fatal de tiempo. Los viernes por la noche para mí están siendo un caos, así que bueno, poquito a poco pues todo irá mejor. Muchas gracias por estar ahí y seguirme. Recordad, soy Ezcardan. Nos vemos.